libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1. Del 1 al 7, por favor. ¿Ya lo tienen? Bien, les voy a pedir que nos pongamos de pie por respeto a la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 1, ustedes leen el verso 2 y nos unimos en el versículo 7, por favor. ¿Está bien? Bien. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Ustedes? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Todos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amado Dios, ponemos en sus manos este servicio y le damos gracias por la palabra que usted nos ha dado para esta tarde, para iniciar este servicio con sabiduría. Nos ha mostrado que tenemos que tener sabiduría en nuestra vida, porque la sabiduría nos guarda, nos protege y además trae bendiciones de su mano. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer la declaración habitual, invitando al Espíritu Santo que sea el que haga las cosas. Amén. Y el hermoso Espíritu Santo, te ruego que toques mi corazón, toques mi vida. Te ruego que tu gloria y tu poder permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso por todo tu corazón. Pueden sentarse, por favor. Hoy el tema que voy a compartir con ustedes lo he titulado así como está en la escritura: la sabiduría. La sabiduría. Dice la escritura: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría secularmente significa el conocimiento, el entendimiento y desarrollo y dominio profundo de las letras, las ciencias y las artes. Pero bíblicamente todos sabemos que dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Dios quiere que seamos sabios en muchas áreas de nuestra vida, dentro del matrimonio, en la familia, en nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que actuemos y vivamos con sabiduría. Así de que vamos a escudriñar estos versículos. En el versículo 1, quiero leer otras versiones para enriquecer este mensaje. Les voy a leer la versión actual. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, sabemos que el libro de Proverbios va dirigido hacia los jóvenes, pero es para todos. La palabra de Dios es para todos. Luego dice que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. ¿Qué significa la palabra sabio? La palabra sabio es la persona que posee conocimiento, entendimiento, dominio profundo de las letras, de las ciencias y de las artes. Por ejemplo, si nos damos cuenta y analizamos, la Biblia
está compuesta ¿de qué? De letras, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer la palabra, tener un dominio profundo, un conocimiento profundo. O sea, Dios quiere que aprendamos sabiduría. Luego, la alabanza, ¿qué es? Es un arte. El tocar los instrumentos, el tocar la batería, el cantar es un arte. Incluso el ministerio de pandero es un arte, el tocar el pandero. Dios quiere que todo eso esté en nuestra vida, que lo hagamos con sabiduría. Y dice la escritura ahí: corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. ¿Para qué es esta enseñanza? Para que corrijamos nuestra conducta, para que entendamos palabras bien dichas y bien pensadas, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hablar palabras con corrección, con rectitud y bien pensadas. En otras palabras, pensar antes muy bien lo que vamos a decir, porque muchas veces nuestras palabras ofenden, nuestras palabras hieren a otras personas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Se dice toda la enseñanza, dice que tengamos que seamos honrados, justos en todo, que mostremos astucia y conocimiento, y que pensemos muy bien lo que hacen. Dice, piensen muy bien lo que hacen. Dios quiere que toda esta enseñanza la adquiramos para vivir mejor. Y dice el verso 7: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio debe de empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. Fíjense cómo la palabra de Dios nos habla muy bien, que hay gente que no quiere ser corregida. Pero cuando no quiere ser corregida, pues lógicamente que no va a adquirir ¿qué? La sabiduría. Ahora voy a leerles otra versión. Esta versión está muy bonita. No sé si se las puedes proyectar, Iván, si tienes la versión del lenguaje de Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor en el verso 1: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Ese es el propósito. ¿Enseñar qué? Sabiduría y disciplina. La disciplina, ya dijimos lo que es sabiduría. Es el conocimiento profundo de la ciencia, las artes, las letras y el dominio de todas ellas. La disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y sujeción entre los miembros de una familia o colectividad. Si usted no pone disciplinas en su familia, pues lógicamente se va a perder el orden. Sobre todo los que tienen hijos jóvenes, adolescentes, si usted no pone una disciplina, no les marca una disciplina, se va a perder el orden. Y de igual manera, en la iglesia y en cualquier comunidad, si no hay una disciplina, se va a perder el orden. Y Dios quiere que sus hijos entendamos bien, para que nosotros seamos ¿qué? Personas disciplinadas, personas sabias, personas que vivamos con sabiduría y que seamos ¿qué? Disciplinadas. Dice el versículo 1, ahí mismo, el 2: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia. Entonces quiere decir que la sabiduría y la inteligencia son cosas diferentes. Me puse a investigar y la palabra inteligencia significa la facultad de la mente que nos permite aprender, entender
razonar una información determinada. Es decir, por ejemplo, si un muchacho está en la escuela y hay una materia, yo recuerdo cuando estaba en la prepa llevaba una materia que se llamaba cálculo integral y cálculo diferencial, y es una materia media complicada. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Inteligencia para poder entender ¿qué? Una información. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, los jóvenes que están estudiando, o aún en nuestros trabajos, también necesitamos inteligencia. Decirle, Señor, dame inteligencia para hacer este trabajo. Yo a veces frecuentemente lo hago. Estoy trabajando y en mi mente estoy orando. Estoy diciendo, Señor, ayúdame. Dame sabiduría, dame inteligencia. Por ejemplo, si usted en su trabajo puede hacerlo, a veces Dios le va a revelar cosas que ni se imagina. Y le va a decir, ay, ¿cómo le hice? Y se le viene una idea y va a hacer aquel trabajo. Los que están en la escuela, Dios les va a dar esa inteligencia. ¿Para qué? Para aprender esa información y poder aplicarla a la carrera que están llevando. Igual, los que tienen un oficio, Dios le va a dar esa inteligencia para aplicarla a ese oficio que están realizando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, los del Ministerio de Alabanza, Dios les va a dar sabiduría. ¿Para qué? Y revelación para que ejecuten nuevas alabanzas, nuevas canciones, que toquen mejor, que aprendan mejor. Esa es la inteligencia. Por ejemplo, hay hermanos que empezaron a estudiar la batería y Dios les dio inteligencia. ¿Para qué? Para aprender ese conocimiento, para aprender esa información y ponerlo en la práctica. Y de esa manera aprender a tocar los instrumentos. ¿Para qué? Para bendecir el nombre del Señor. Pero eso lo puede aplicar en cualquier parte, en cualquier actividad de su vida. Si usted tiene inteligencia, aprender la información, sobre todo, por ejemplo, en las recetas, en la comida, en las cosas que van a hacer de comer, hasta para eso se necesita. Dame inteligencia, Señor, para hacer esta comida. Dame inteligencia, Señor, salud. Que a veces, por algún detalle, no le sale aquello y no se acuerda usted de esa receta. Y Dios, dame inteligencia. Necesitamos la inteligencia, necesitamos la sabiduría. Dice ahí el verso 4: estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. Fíjense, darán inteligencia, darán la capacidad de recibir esa información, de aplicarla para poder desarrollar aquella actividad. La palabra ingenuo, ¿qué significa la palabra ingenuo? La palabra ingenuo significa persona que no tiene malicia, que actúa ¿qué? Inocentemente. Es como un niño, no tiene malicia, ¿verdad? Y así hay personas que tienen un buen corazón, pero a veces actúan ingenuamente. Y muchas veces a las personas que abusan de ellas, ¿verdad? Se aprovechan de ellas. Pero Dios quiere que nosotros no seamos tan ingenuos, que seamos ingenuos para lo malo, pero que seamos sabios para lo bueno, que seamos inteligentes para lo bueno. Porque Dios a usted le ha dado sabiduría, Dios le ha dado inteligencia para que usted tenga lo mejor en su trabajo, sea usted el mejor en su trabajo, tenga el oficio que tenga, que usted se desarrolle bien, que sea excelente. Por eso nos dio el Señor esas cosas, para que nosotros las desarrollemos, esa información. ¿Para qué? Para que podamos ser mejores en nuestro trabajo, en nuestro oficio, en la escuela, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la familia, en todo. Dice el verso 4, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Mire qué importante es. Dice el 5, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Si nosotros leemos la Escritura, esto nos va a dar ¿qué? Más sabiduría, más capacidad. ¿Para qué? Un mayor conocimiento profundo. ¿En qué? En las ciencias, en las artes, en las letras. O sea, cuando usted aprende sabiduría, va a entender y va a tener mejor entendimiento de la palabra.
Claro que va a pedir revelación del Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela la palabra. Pero también se necesita lo otro, que es la sabiduría, la capacidad del conocimiento para hacer las cosas. Usted va a necesitar la sabiduría, por ejemplo, en su oficio. Usted que es carpintero necesita la sabiduría para hacer las cosas, pero también necesita la ayuda de Dios. Y la sabiduría proviene de Él, la inteligencia proviene de Él. Por lo tanto, necesitamos siempre estar conectados a Él. Dice el versículo 5, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. 6. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué significa la palabra necio? Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Por fe lo declaramos. Necio es una persona que cree estar bien, que cree en sus propios pensamientos, cree estar haciendo las cosas bien, pero está a veces cometiendo errores. Cree estar bien en sus errores y se aferra a ellos, se aferra a sus ideas, se aferra a sus posturas equivocadas y demostrando con ello su poca inteligencia. En otras palabras, ¿cuántas veces decimos, no, cuando esa persona se monta en su macho no hay ni quien lo baje? Es decir, es necio, no entiende razones, no entiende explicaciones. Él cree que está en lo correcto, aunque esté equivocado. ¿Por qué? Porque no permite que la sabiduría le ayude a entender la profundidad de las cosas. No permite que la inteligencia le ayude a entender aquello, a tener la habilidad de recibir la información y discernirla para poder aplicarla. Dios quiere que usted y yo vivamos en sabiduría y que recibamos todo eso que proviene de Él, la sabiduría y la inteligencia. Y esto no solamente nos va a dar conocimiento, sino también nos va a dar ¿qué? Bendición económica. Porque, por ejemplo, una persona que estudia, vamos a decir, una persona que estudia una carrera va a adquirir sabiduría, va a adquirir inteligencia, y a través de esos conocimientos, con la inteligencia va a aplicar esos conocimientos que recibió, y eso le va a permitir ¿qué? Tener ingresos. ¿Sí? Yo recuerdo que, por ejemplo, hay personas que no son, por decir, ingenieros o arquitectos, pero albañiles que saben leer los planos. O hay personas que trabajan en otra área, pero que ellos investigan y adquieren ahí ¿qué? La sabiduría para hacer aquello que no sabían. ¿Y qué va a pasar? Los van a ascender de puesto. Y al ascenderlos de puesto, ¿qué va a pasar? Van a tener ¿qué? Mejores ingresos. Por ejemplo, en mi caso, yo nada más había estudiado odontología general, pero me esforcé, dije, voy a estudiar ortodoncia, ¿cómo poner los brackets? Claro que tenía que necesitar ¿qué? Más inteligencia para poder captar toda esa información y luego poder ¿qué? Aplicarla. Y la sabiduría, ¿para qué? Para tener ese conocimiento, y eso iba a traer ¿qué? Mayores ingresos. Entonces Dios quiere que seamos sabios, que seamos ¿qué? Inteligentes, y eso nos va a traer ¿qué? Bendición. Pero entonces, ¿en dónde está el principio de la sabiduría? Dice, bueno, yo voy a ser más sabio, más inteligente para tener mayor bendición. ¿En dónde? ¿Por dónde tenemos que empezar? Por el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Apartarnos de lo malo. Apartarnos de lo malo. Ahí es donde vamos a empezar a ser ¿qué? Bendecidos y prosperados. Fíjate cómo se conecta. Decimos, desde que cambié, desde que vine a los pies de Cristo, mi vida empezó a cambiar, empecé a ser bendecido, me rinde más el dinero, me rinde esto. Pero lo que pasa primeramente, reconociste que Dios, todo depende de Él, aceptaste a Jesús
como tu Salvador, y entonces Él te empieza a revelar muchas cosas y te empieza a dar ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Por ejemplo, ¿cuánta gente antes de venir a los pies de Cristo andaba en malos caminos y ahí se gastaba el dinero? Le faltaba sabiduría. Se lo gastaba con los amigos, se lo gastaba aquí y a la familia lo dejaba sin bendición. Y eso nos va ayudando a cambiar, y eso nos va a ayudar ¿a qué? A ser bendecidos. Dice ahí en el versículo 7: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos portemos como necios. ¿Qué dice la palabra? Sed sabios, vivir como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Dios quiere que aprovechemos nuestro tiempo, porque el tiempo ya no se recupera. El tiempo ya no se recupera. Si usted pierde un billete, tal vez lo pueda recuperar. Si usted pierde una moneda, tal vez la pueda recuperar, pero el tiempo que pierde ya no lo puede recuperar jamás. Por eso Dios nos dice que vivamos como sabios, redimiendo, aprovechando bien el tiempo. Por eso hay un dicho popular que dice: el tiempo es ¿qué? Dinero, oro. El tiempo es oro, ya no lo podemos recuperar. Dios, por esa razón, permitió que quedara escrito este libro para que nosotros aprendamos la sabiduría. Ahora sí voy a ir a la Reina Valera, que es la que manejamos. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Para entender ¿qué? Sabiduría y doctrina. Ya dijimos lo que era sabiduría, ¿verdad? Es el conocimiento profundo ¿de qué? De las ciencias, las letras y las artes. Luego dice ahí: para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es doctrina? Es el conjunto, es la enseñanza o principios básicos dentro de un movimiento religioso, ideológico o político. En este caso, tenemos que aprender lo que Dios dice. ¿Para qué? Para guiarnos conforme a su palabra. Dice el versículo 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Qué significa la palabra prudente? Persona que piensa acerca de los daños y riesgos que hay. Persona que tiene precaución antes de hacer una cosa. Pensar el riesgo que hay en hacer una cosa. Por decir, si yo voy a cruzar un río, veo que está muy crecido, pero yo soy prudente, ¿qué voy a decir? No, pues me paso por el puente, ¿verdad? Eso es ser prudente. Pensar en los riesgos. ¿Cuánta gente ha fracasado aún en negocios por no ser prudente, por no pensar en los riesgos que hay en un negocio, en invertir o en pedir un crédito, etc. Necesitamos ser prudentes. Luego dice ahí el verso 3: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad. ¿Qué significa la palabra sagacidad? Es la habilidad que se tiene de percibir las cosas y percibir las consecuencias de las mismas. Sagaz es que cuando usted dice: no, si hago esto, va a suceder esto. Usted ya está previendo, está anticipando, es la palabra correcta, gracias. Anticipando lo que puede venir si usted hace aquella cosa. Y eso es bien importante. Dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué significa la palabra sagacidad? Habilidad que se tiene para percibir las cosas, los riesgos. Simple. ¿Qué es una persona simple? Es una persona sin ninguna característica que lo distinga de los demás. Persona con poca ¿qué?
inteligencia. Entonces los proverbios son para eso, dice, para dar sagacidad a los simples, aquellos que no tienen inteligencia, aquellos que se les hacen fácil las cosas. Y nosotros aprendemos y estudiamos la palabra de Dios, ya no se nos va a hacer fácil hacer cosas que van a traer consecuencias graves a nuestra vida. Ya no la vamos a pensar. Dice ahí el versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio. El proverbio es la frase con la cual expresa un pensamiento moral o un consejo o una enseñanza. El libro de Proverbios nos dan consejos, nos dan enseñanzas y nos expresan una situación moral. Miren lo que dice Proverbios 2, verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento ¿de quién? De Dios. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién es el que nos da la sabiduría? Dios. Él es el que te va a dar la sabiduría. Si tú no sabes cómo hacer una cosa, pídele a Dios sabiduría. Y Él te va a dar ese conocimiento para que tú puedas prosperar. Dice el verso 6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia? De Él. Tal vez tú no sabes mucho de mecánica, se descompuso tu carro, tu moto, pero de repente le buscas y Dios mío, dame sabiduría, dame inteligencia para ponerle el tornillo y si quiere llegar a mi casa. Dios te va a dar sabiduría. En todo momento necesitamos la ayuda de Dios. Dice ahí el verso 7: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan ¿qué? Rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan ¿qué? Perversidades. O sea, fíjate cómo la sabiduría no solamente te va a ayudar para que tú aprendas una profesión, sino aún para que no seas engañado por otras personas. Dice ahí el versículo 12: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son ¿qué? Torcidas y torcidos sus caminos. Para eso necesitamos la sabiduría, para no dejarnos llevar por otras personas cuyos caminos son ¿qué? Torcidos. ¿Y qué es lo que va a pasar si nosotros nos dejamos llevar por esas personas? También nos vamos a equivocar, también vamos a fracasar. Por eso necesitamos la sabiduría, necesitamos la inteligencia, y estas dos cosas nos las da ¿quién? Dios. ¿Cómo empezamos a tener sabiduría? Teniendo temor de Dios. Y el temor de Dios no es otra cosa más de ¿qué? Apartarse de lo malo. En otras palabras, tú te vas a empezar a ser sabio, vas a empezar a adquirir inteligencia dejando de hacer lo malo. Dejando de hacer lo malo. Tal vez veías cosas que no eran propias, películas con escenas no apropiadas, o tal vez escuchabas música no apropiada, pero cuando le pedimos a Dios sabiduría, Él nos va a dar discernimiento y nos va a dar inteligencia para poder comprender que aquello no nos beneficia, que aquello no es de bendición en nuestra vida. Vamos al Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican ¿qué? Sus mandamientos. Buen entendimiento
tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Qué importante es la sabiduría. Si nosotros respetamos, practicamos sus mandamientos, dice que vamos a empezar a tener ¿qué? Sabiduría. Vemos cómo va la secuencia. Y vamos a ver un ejemplo bíblico que es muy conocido, pero lo vamos a recordar, el ejemplo del rey Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, te voy a invitar a que vayas ahí, por favor. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Vean cómo cuando él inició, cuando Dios le hizo el llamado, cómo buscaba a Dios. Y Dios, vean lo que sucede más adelante, el verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Cómo era Salomón en ese tiempo cuando Dios se le apareció? Joven. Entonces Dios no hace acepción de personas. Dios quiere dar sabiduría a todos, al joven, al anciano, al adulto, al niño, a todos, porque todos somos ¿qué? Hijos de Él. Y dice ahí el verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué cosa le dio? Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué le está diciendo? Que si anduvieran ¿qué? En sus mandamientos y en sus estatutos. ¿Por qué le estaba pidiendo Dios eso? Que se estaba comprometiendo, le dio lo que le pidió. Pero aparte de que le dio lo que le pidió, le estaba agregando ¿qué? Riquezas y honra. Pero le pidió una cosa. ¿Cuál fue esa cosa? Que guardara sus mandamientos. Como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios, nos empezamos a retirar de las cosas malas.
Cuando entre más nos vamos retirando de las cosas malas, más vamos ¿qué? Recibiendo sabiduría, ¿sí? Si nos regresamos a las cosas malas, vamos perdiendo ¿qué? Sabiduría. Vamos a suponer, con todo respeto, no sé si alguien lo haga, pero una persona que tomaba, viene a los pies de Cristo, lo cambia, empieza a leer la Escritura, a escuchar de la palabra y empieza ¿qué? A recibir sabiduría, y entonces se va ¿qué? Alejando de aquellas cosas malas. Recuerdan a algunos hermanos que, bueno, el hermano Catarino ya falleció pues, pero él salió de ahí del albergue. ¿Qué pasaba? Dice en su testimonio que él quedaba tirado en la calle. Pero cuando él vino a los pies de Jesucristo, ¿qué pasó? Empezó a recibir ¿qué? Sabiduría. Y eso lo fue alejando ¿de qué? De las cosas malas. Y fue recibiendo inteligencia para aprender conocimiento, nueva información que le ayudara ¿qué? A superar las cosas. Entonces vemos cómo es importante la sabiduría y la inteligencia, pero para poder entender y recibir esto necesitamos ¿qué? El temor de Dios. En otras palabras, respetar sus mandamientos, respetar sus estatutos, y le está aclarando: como anduvo David tu padre, yo alegraré tus días. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Pero ¿qué pasó con el rey David cuando empezó a alejarse de la sabiduría? Es decir, cuando empezó a alejarse de Dios, ¿qué pasó con el rey David? Cayó en pecado. Cayó en pecado, cayó en tentación, cayó en fornicación y dio un asesinato. Fíjense cómo él buscaba de Dios, alababa a Dios, tantos salmos que escribió él, lo alababa, lo adoraba y era una comunión con él. Dios se agradó tanto que desde jovencito lo ungió. 17 años le ordenó al profeta Samuel que fuera a ungir a este joven. Y aunque todos pensaban que era el menos indicado, cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, padre de David, le dijo: ¿dónde están tus hijos? Porque él llevaba esa comisión de parte de Dios, ungir al rey de Israel, pero no lo conocía. Y entonces Isaí trae a sus hijos, y dice la Escritura que le presenta a los mayores, desde luego, hombres entrenados en la guerra, altos, fuertes, pero él pensaba, dice Samuel, que pensó que uno de ellos, de esos hombres altos y fuertes de sus hijos, iba a ser el rey que Dios había escogido. Pero Dios le habló a su espíritu y le dijo: no, tú ves lo de afuera, pero yo veo ¿qué? Lo del corazón. Y le dice entonces el profeta Samuel a Isaí: ¿no tienes más hijos? Bueno, sí, ya está un muchachito que anda cuidando las ovejas. Ni su padre pensaba que Dios se había agradado de aquel muchachito, porque él andaba cuidando las ovejas, y el cuidado del pastor era algo menospreciado. Menospreciaban a los cuidadores de ovejas. ¿Por qué creen que menosprecian todavía a los pastores? Los critican porque cuidamos las ovejas, y a veces las mismas ovejas se levantan contra los pastores. Pero bueno, es otro punto. Entonces ya cuando David es ungido como rey, siguió él pastoreando, pero ¿qué pasó? Dios le estaba dando sabiduría y le estaba dando inteligencia para cuando los osos y las fieras salvajes querían arrebatarle las ovejas del rebaño de su padre. Dice la Biblia que él con sus manos, imagínense, ¿cómo es que recibía la inteligencia para romper las quijadas de los animales y arrebatarle las ovejas a esos animales? Él ahí fue siendo entrenado, porque Dios ya sabía que después iba a ser un guerrero, y ahí lo estaba entrenando. Y esa batalla con los osos y los leones que él decía que se enfrentaba para quitarlas a las ovejas de su padre, le sirvió posteriormente. ¿Para qué? Dice la Biblia que en un momento determinado estaba el ejército filisteo y estaba el ejército de Israel frente a frente, listos para la batalla. Pero el ejército filisteo traía un paladín, traía un hombre alto y fuerte, grande,
llamado Goliat. Entonces dice la Biblia que tenía ya 40 días amenazando y amedrentando al ejército de Israel. Y les decía que le dieran un hombre que lo venciera a él, y entonces ellos serían sus esclavos. Pero no había nadie que se atreviera. Ni el rey. Dice la escritura que el rey Saúl era un hombre alto, que sobresalía sobre todos, pero tampoco tuvo el valor de enfrentarse a Goliat. Entonces, ¿cómo es que llega David? Porque su padre Isaí lo había mandado a que le llevara alimentos a sus hermanos que estaban en batalla con el rey Saúl. Y llega David con aquellos panes, con aquellos alimentos, para dárselos a sus hermanos, y oye, escucha que aquel gigante está gritando y ofendiendo al ejército de Israel. Y entonces en su espíritu empieza a arder de coraje, de ira, de que estuvieron ofendiendo al ejército de Israel. ¿Por qué? Porque ya en él había sido depositada la unción, recuerden, del profeta Samuel. Ya había depositado, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y entonces eso es lo que le dio el valor. Y recordó la sabiduría que había aprendido en el rebaño, cómo abrirle los hocicos a los leones y a los osos para ganarle las ovejas. Eso le dio el valor para poder enfrentar a aquel filisteo. Eso le dijo al rey Saúl: yo voy a enfrentar a ese filisteo que ha ofendido al ejército del Dios viviente. ¿Quién es ese incircunciso para que siga ofendiendo al ejército del Dios viviente? Y recuerden que la palabra de Dios dice que ni el mismo rey lo quería dejar ir. Le dijo: no, pero tú eres un muchacho. Pero él traía la sabiduría de Dios. El rey traía la sabiduría humana del entrenamiento, de la guerra y eso. Y todos los soldados habían sido entrenados por otros soldados, también expertos, pero no habían sido entrenados por Dios. Y David sí. Y entonces esa es la gran diferencia. Entonces, cuando él dice: yo voy a enfrentar al Goliat, pues de ver que no había ninguno que se atreviera, el rey permite y le quiere poner su armadura. Pero David no puede pelear con esa armadura. ¿Por qué? Porque él no estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué pasó? Dice la escritura que como fue entrenado, de esa misma manera venció al gigante con la honda. Y una honda bastó, ¿para qué? Para que fuera clavada en la frente del gigante y cayera. ¿Dónde adquirió toda esa sabiduría? ¿Dónde recibió ese valor? Con la comunión que tenía con Dios. En el campo, mientras cuidaba las ovejas, me imagino yo que tocaba su lira y adorando a Dios, tal vez él, para no enfadarse, pero sin saber estaba agradando a Dios. Y eso le dio la unción de Dios, eso le dio el poder de Dios sobre su vida, que después lo fue llevando ¿a dónde? Al palacio. Después de eso, ¿qué pasó? El rey Saúl lo invitó al palacio, recuerden ustedes. Y lo invitó al palacio porque un espíritu inmundo entró en la vida de Saúl. ¿Por qué entró ese espíritu inmundo en la vida de Saúl? ¿Recuerdan? Por envidia. Por envidia. Pero hubo un principio en su vida. ¿Cuál fue? La desobediencia. Él desobedeció una orden que había recibido de parte de Dios a través del profeta Samuel, de destruir todo lo que de los enemigos, animales, todo. Pero él le perdonó la vida al rey y guardó unos animales gordos, según él, para ofrecérselos a Dios. Imagínense, cuando Dios le había ordenado que eliminara ¿qué? Todo. Entonces, la desobediencia, es decir, se empezó a alejar de la sabiduría. Se empezó a alejar ¿de qué? De Dios. Y entonces ya no tuvo inteligencia para cómo resolver el problema. No tuvo inteligencia cómo enfrentarse con Goliat. No tuvo sabiduría cómo enfrentarse con Goliat. ¿Por qué? Porque estaba cada día más lejos de Dios. Y Dios se apartó de él. Y Dios entonces envió a David, ¿para qué? Para vencer a ese Goliat. Y entonces ahí irlo acercando al palacio. Entró al palacio. Y ya de ahí, posteriormente, sabemos que cuando venció a Goliat, las mujeres, felices, le cantaban alegres, y no, pues David mató
Saúl mató a sus 1000 y David, ¿qué? A sus 10,000. Y eso encendió la ira todavía más. Pero Dios lo estaba arrimando, ¿qué? Al palacio. ¿Qué es lo que le estaba ayudando a entrar al palacio? La sabiduría. ¿La sabiduría en qué? En agarrar, cómo pelear con el oso, cómo pelear con los leones para arrebatarles la oveja. Lo estaba acercando al palacio. Tal vez también Dios quiere llevarte con personas importantes, acercarte a personas importantes para que te contraten en algún trabajo, para que te contraten en algún oficio. ¿Por qué? Por tus conocimientos, por tu sabiduría. Pero acuérdate, eso no viene de nuestra propia fuerza, ¿viene de quién? De Dios. Viene de Dios. Entonces, vemos cómo este hombre fue bendecido precisamente porque permanecía en comunión con él. Pero vamos a regresar a Salomón. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 3, verso 28. Ahí adelantito. Vamos a ir abreviando un poquito. ¿Ya lo tienen? Dice, y todo Israel oyó, sabemos, bueno, aquí lo voy a introducir. Ya a todos es conocido que Salomón empezó a adquirir fama por su sabiduría, que muchos reyes de otros países iban y lo visitaban porque escuchaban que era un hombre muy sabio y querían preguntarle cosas, querían preguntarle algunas cosas. Entonces, dice la Biblia que era tan sabio que la gente estaba, pues su fama se había extendido a tal grado que la rey de Saba fue y le preguntó cosas difíciles, y dice la Biblia que todas se las contestó. Todas las preguntas que le hizo se las contestó. Entonces era tanto el conocimiento que él tenía, que era famoso. Dios le dio fama. Fíjate, es como cuando una persona estudia y es buen profesionista, o es buen carpintero, o es buen pintor, o es buen mecánico, o buen herrero. Le da ¿qué? Fama. Decir, no, ve con aquel herrero es bien bueno, aquel pintor pinta muy bien, aquel soldador hace muy bien las cosas, aquel albañil hace bien las cosas, aquel la sabiduría te da ¿qué? Fama. Fíjate todo lo que trae la sabiduría. Acuérdate, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la inteligencia. Por esa razón necesitamos estar conectados a Dios. Y dice ahí el verso 28, y todo Israel oyó aquel juicio. Resulta que 2 mujeres de la vida alegre, pues una de ellas tuvo un hijo y dormían juntas. Me imagino que no tenían más que una cama, porque dice la Biblia que una de ellas pues ahogó al niño estando dormida, y que al amanecer resulta que empezaron a pelear y dijeron, no, ese niño vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo, y estaban discutiendo fuertemente las mujeres. Entonces fue llevado el caso al rey Salomón, y entonces el rey Salomón escuchó el asunto, y escuchó cómo una de ellas decía, no, que ese hijo es de ella, y la otra, no, que ese es mío. Entonces la mujer que había perdido a su hijo, que lo había ahogado con su propio cuerpo, dice, bueno, ni para ti ni para mí, que lo partan en 2. Entonces el rey Salomón dijo eso, ¿verdad? Traigan la espada y pártanlo en 2, y denle la mitad a uno y la mitad a otro. Y lógicamente que la madre del niño no iba a permitir eso, y dijo, no, rey, prefiero verlo vivo, déselo a ella, pero que no muera mi hijo. Entonces el rey entendió que la madre del niño era aquella que no quería que lo mataran, y le dijo, dénselo a ella, porque ella es la madre. Y ese juicio que hizo Salomón fue conocido en todos los países alrededor del pueblo de Israel, y se hizo muy famoso. Entonces fue como la sabiduría le dio para poder hacer ese juicio con rectitud. De igual manera, la sabiduría te va a dar entendimiento para poder discernir o poder definir una situación cuando no encuentran la sabiduría. Necesitamos la sabiduría.
Necesitamos la inteligencia. Y recuerden, esa solamente proviene de Dios. Proviene de Dios. Salomón hizo ese juicio y él adquirió fama. Y aparte de eso, dice la Escritura que era un hombre que pues le llevaban mucha riqueza, le llevaban regalos, le llevaban plata, le llevaban todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de la sabiduría. Y es lo que va a suceder en tu vida y en mi vida. Tú que estás estudiando, tú que estás así, prepárate, pero siempre pídele a Dios. Toda la sabiduría proviene de Él. Riquezas, dice, Él recibió riquezas, mucha riqueza, a tal grado que amontonaban la plata, dice la Escritura. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sino lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Vean cómo tenía dinero. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho el trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran ¿de qué? De oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era ¿qué? Apreciada. Fíjate nada más, no era apreciada, no era valorada la plata, la menospreciaban. Ojalá hubiera en nuestros tiempos que nos la dieran, ¿verdad? Dice ahí que no la valoraban, lo que había abundaba el oro, y por eso preferían el oro. Dice el verso 22: porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos, pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír ¿qué cosa? La sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿Quién es el que puso tanta sabiduría en Salomón? Dios. ¿Quién es el que te va a dar la sabiduría? Dios. Tú puedes aprender y leer y libros, esto y esto, pero Dios te da la sabiduría amplia que te va a ayudar. Te va a dar inteligencia. Y la sabiduría, por consecuencia, te va a dar ¿qué? La riqueza. Te va a traer la riqueza. Dice ahí el verso 24: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todo le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Todo gracias ¿a qué? A la sabiduría. Necesitas la sabiduría en tu trabajo. No importa cuál sea tu trabajo, necesitas la sabiduría. Necesito la sabiduría. Necesitas la inteligencia. Necesito la inteligencia en mi trabajo, en tu trabajo, en tu oficio, en tu matrimonio. Necesitas la inteligencia para hacer una buena comida. Necesitas la inteligencia para honrar a tu esposa, para agradar a tu esposa. Para todo. Parece insignificante, pero parece sencillo, pero es muy importante. Desafortunadamente Salomón
Después de que Dios lo eligió, Dios le dio sabiduría, Dios le dio toda esa fama, Dios le dio toda esa riqueza, amontonaban la plata que no la veían como por así, como si fuera chatarra, allá la tenían. El bronce, pues menos lo valoraban, y ahora el bronce, ¿cómo se lo andan robando, verdad? Hasta el bronce, imagínense el oro que sería. ¿Qué es lo que pasa con Salomón? Cuando Salomón se empieza a alejar de Dios, cuando Salomón empieza a quebrantar los mandamientos de Dios, empieza a perder ¿qué? La sabiduría, y empieza a perder ¿qué? La inteligencia. Y entre más se alejaba de Dios, más perdía la sabiduría y más perdía la inteligencia de Salomón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él tuvo muchas mujeres. Vamos a leerlo, por favor, ahí en el capítulo 11. Y allí dice el título: Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas. Dios ya le había dicho, ¿verdad? Fíjense, entonces, ¿qué hizo Salomón? Se llegó a esas. Y al llegarse a esas mujeres, ¿qué pasó? Empezó a desobedecer a Dios, por lo tanto se empezó a alejar de la sabiduría. Dice el verso 1: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, imagínense, los moabitas, a las amonitas, a las de edomitas, a las sidomitas y a las eteas, toda gente que Dios no agradaba. Verso 12: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Lo iban a alejar de la sabiduría. Dice ahí: a estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Cuántos hombres a veces agarran, pues vamos a llamarle el vino como un dios, y para todo toman vino? ¿Y qué va pasando? Se van apartando de la gracia de Dios, se van apartando incluso de su familia. El día de ayer oramos por una persona que pedía restauración familiar a causa del vino, que andaba perdido en el alcohol. Y todo eso, imagínense, ¿por qué tantos hombres alcohólicos pierden su familia? Porque primeramente, ¿qué? Pierden la sabiduría, pierden la inteligencia y hacen caso a los amigos y lo jalan a caminos incorrectos, y ellos también se pierden. Y cuando quieren salir es porque ya el enemigo los tiene atrapados a través del vicio. Y dice ahí que Salomón no hizo caso y amó muchas mujeres. Y dice el verso 3: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. ¿Qué pasó con las mujeres? Desviaron su corazón. Si a veces vemos cómo este hombre con una, con otra y con otra, pues cada una de ellas tenía creencias diferentes, dioses diferentes, y cómo lo fueron jalando hacia allá. Verso 4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y eso lo fue apartando ¿de qué? De la sabiduría. Ya no entendía, ya no tenía inteligencia para decirle a sus mujeres que no. Ya no tenía sabiduría para más bien a esas mujeres hablarles del Dios Todopoderoso que lo había engrandecido, que le había dado fama, que le había dado riqueza. Y muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios y empezamos a perder la sabiduría, ¿cómo vamos a tener la sabiduría para hablarle a otros de ese Dios misericordioso y poderoso?
Por eso necesitamos de la sabiduría, necesitamos de Dios. Dice el verso 6: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 7, ¿verdad? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, fíjense, él mismo, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios ¿a quién? A sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Verso 10: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él, ¿qué hizo? No guardó lo que le mandó Jehová. Es decir, no hizo caso de lo que Dios le había dicho, se empezó a alejar de la presencia de Dios, empezó a perder la sabiduría, empezó a perder la inteligencia y se fue perdiendo. Y al final, todos sabemos, la escritura dice que perdió el reino, 11 tribus de Israel, solamente le dejaron una a su hijo Roam. Y la Biblia dice que por amor a David, si Dios no hubiera amado a David, aún esa tribu se lo hubiera quitado y se la dio, fíjese, a un sirviente. Le entregaron las otras 11 tribus, porque Dios le dio sabiduría. Por esa razón nosotros necesitamos a Dios, necesitamos buscar la sabiduría. ¿Qué necesitamos para recibir la sabiduría de parte de Dios? ¿Qué necesitamos? Apartarnos de lo malo. ¿Eso se llama qué? Temor de Dios. Ya dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pedírsela a Él. Vamos al libro de Santiago capítulo 1 verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él no te va a reprochar. Él no te va a decir, no, a ti no, porque te portaste mal. Tú arrepiéntete, pide perdón, ponte a cuentas con Dios y Él te va a dar de su sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que pedir ¿cómo? Con fe. Si alguno de nosotros sentimos que nos falta de sabiduría, Dios nos está dando esa promesa, pídesela. Si alguno se siente falto de sabiduría, pídesela ¿a quién? A Dios. Si tú dices, bueno, de repente no sé cómo hacer esto en mi trabajo, pídele a Dios que te dé sabiduría, pídele a Dios que te dé inteligencia, y eso te va a dar gracia a los ojos de los hombres y te van a ascender en tu puesto, te van a ascender en tu trabajo, y ese ascenso representa ¿qué? Finanza, riqueza, dinero, para que tú puedas sostener a tu familia. Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. En otras palabras, tenemos que estudiar, tenemos que aprender nuevos conocimientos, pero la inteligencia viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, y esa la vamos a empezar a recibir cuando empecemos ¿qué? A apartarnos de lo malo, porque ahí empieza el principio de ¿qué? De la sabiduría. Si tú tienes algún proyecto de trabajo, pídele a Dios sabiduría. Si tus estudios se te dificultan, pídele a Dios ¿qué? Sabiduría. Si hay dificultades en tu familia, en tu matrimonio, pídele a Dios sabiduría para poder solucionarlos. Si tienes problemas financieros, pídele a Dios sabiduría. Y si te apartas de todo lo malo y pides con fe, como dice la palabra, ten la seguridad que Dios te dará ¿qué? Abundantemente, porque Él ya lo ha prometido. Necesitamos la sabiduría, y la sabiduría empieza
con el temor a Dios. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, ahí, bendito Dios, yo te ruego, Padre Santo, que en esta hora tú empieces, Señor, a ministrar esta sabiduría, este don de sabiduría a cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta iglesia esté llena de sabiduría, esté llena de inteligencia, Señor, porque sabemos, Dios, que la sabiduría trae bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de necedad, en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Dios, que cada uno de mis hermanos empiezan a recibir ese espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia de parte tuya, Señor. Y que esa sabiduría, esa inteligencia les dará las habilidades, Señor, para hacerse llegar recursos, para volverse, Señor, activos en su trabajo, creativos en su trabajo, y puedan recibir mejor remuneración. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que así como lo hiciste con Salomón, tú nos llenes de tu sabiduría, tú nos llenes de tu gracia, pero ayúdenos a mantenernos firmes en tu palabra, firmes en tus mandamientos, firmes en tus decretos y estatutos, para que no perdamos esa sabiduría y esa inteligencia que proviene de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pídeselo tú con tus propios labios, pero abre tu boca y díselo con todo tu corazón. Dice que el que se sienta falto de sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios abundantemente. Dile: Señor Jesucristo, yo te ruego que a partir de ahora me llenes de tu sabiduría para que pueda realizar un mejor trabajo, un mejor negocio, un mejor oficio, que pueda tener una mejor familia, un mejor matrimonio, unas mejores finanzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón.